Hoy vamos a ver la formación del cuarto poder, la prensa y la opinión pública, Pulitzer y Hearst. Antes de meternos en los hielos y en las aventuras de Colmillo Blanco y en el universo de Jack London y en las tierras tropicales de Hawái, hay que hacer una entrada al mundo de la prensa, porque el hombre que va a poner a Alaska en el mapa del mundo es un corresponsal de prensa, es Jack London. Así que para poder entrar en el mundo que lo va a llevar a los hielos infinitos e ignotos de Alaska, que está a punto de meterse en nuestro relato, vamos a empezar por la formación de la prensa propiamente dicha, como poder. Los periódicos, por supuesto que existían antes, pero esto que va a pasar ahorita no tiene antecedentes. Es la formación de la prensa como el poder y la opinión pública, y está fundamentalmente en las manos de dos personas, Randolph Hearst y George Pulitzer. Entonces, para que la prensa se pueda formar y llegue a tener el impacto que eso va a tener, hay una cantidad de condiciones tecnológicas que tuvieron que cumplirse antes. Primero, en Occidente la imprenta, y decimos en Occidente porque no ve que los chinos se las sabían todas y las que no literalmente las tenían escritas. O sea, ellos la imprenta, la tinta, la pólvora, el compa, todo ya lo tenían, pero como eran tan discretos, nunca le contaron a nadie. Entonces, bueno, Gutenberg perfecciona la imprenta, y a partir del momento en que Gutenberg perfecciona la imprenta, la cosa dura así durante 300 años. En los 300 años pasa de todo: la Ilustración, la Revolución Francesa, los movimientos. Nada de esto hubiera podido darse sin la invención de la imprenta. Pero la técnica en sí no sufre modificaciones sustanciales. Ahí lo que pasa es que están los tipos móviles y todo eso que permiten que ya no sea un grabador y un copista, que era el que hacía los dibujos y era el que pasaba a mano los textos, el que cuente el conocimiento encerrado en una abadía, sino que ya la imprenta permite que se puedan masificar la escritura, y eso hace que el conocimiento se pueda trasladar a los libros, que se encuentre ya en los libros para la mayoría de la gente. Es una revolución importantísima. Pero digamos, la técnica se va a mantener así durante 300 años. Es en el siglo XIX cuando ya empiezan a poner planchas unas sobre otras, que hacen que no sean solamente tipos móviles, es decir, pedacitos de letras, sino moldes ya grandes, planchas. Luego se empiezan a inventar los rodillos, y empiezan a meter el papel en los rodillos. Luego empiezan a inventarse los rollos de papel, porque antes el papel se hacía uno por uno y entonces así no nos rendía. Ahora se hacen los rodillos, ¿sí? Y ya con los rollos de papel metidos entre dos rodillos de tinta, eso sí da una velocidad que permite los tirajes de los periódicos. Ahora falta la última cosa que se hace en el siglo XIX para que sea posible la prensa: el fotomontaje. Cuando ya se pueden hacer montajes de las fotos en los periódicos, bueno, ahora sí ya están las condiciones para el periodismo. Entonces, cuando están las condiciones para el periodismo, las condiciones tecnológicas, aquí nos va a aparecer un personaje. Esas son las dos caras de una moneda. El uno es un inventor, es un tipo ingenioso, creativo, capaz de imaginar 1000 cosas, pero profundamente inescrupuloso. Y el otro es un periodista conceptual, que le interesa, digamos, la ética del periodismo, que le interesa la cualificación de los periodistas. Es el formador de la opinión pública. El otro es el formador de la prensa como entretenimiento. Pero los dos se la inventan a la una, y a la hora del té, cualquiera de las dos se va inventando las muchas caras de este cuarto poder, porque es el que en últimas va a crear el mundo en el futuro, la prensa. Entonces, empezamos por Hearst. William Randolph Hearst nace de una familia acomodada, o sea, ahí hay billete de entrada. El hombre tiene un buen plante, y un día el papá, John Hearst, que era un minero, el papá tenía ni más ni menos que la Anaconda Mining Company, que esa es una anaconda de la minería, pues eso de las empresas extractoras así terribles, la Dakota Mining Company. El hombre tenía unas tremendas
inversiones en oro y todo eso, y un día, en un juego de cartas, el tipo se ganó un periódico. Ahí, digamos, se le ha puesto el periódico, ¿a cuánto va? Y se lo ganó. Y entonces se ganó un periódico que se llamaba el San Francisco Sponsor, y le dijo al hijo, oiga, mijo, póngale, a ver, ensaya a ver con ese periódico. Y entonces el otro ensayó a ver con ese periódico, y se va a meter a trabajar en el San Francisco Examiner, y se va a volver un duro, lo que llaman un duro. Entonces, Hearst es básicamente William Randolph Hearst, que es el personaje que va a crear a la prensa como poder. Es básicamente un innovador y no le tiene miedo a ningún cambio tecnológico, y en su vida habrá muchos, porque el hombre va a vivir mucho tiempo, va a tener muchísimas historias. Entonces, el hombre está permanentemente pensando en cómo montar el negocio y cómo montarlo mejor. Él se inventa la prensa como espectáculo, la prensa como entretenimiento. Él se inventa las noticias que vendan más. El tipo tiene un objetivo en la vida, que es vender más periódicos. Y en eso es absolutamente obsesivo. Y para vender más periódicos, se va a meter en la que toque. Y va a hacer lo que toque. Uno de los episodios más cuestionados de la historia, que tiene tantos bemoles, de William Hearst, y que involucrará también a Pulitzer, es un episodio donde van a surgir una cantidad de modalidades, que es la guerra de independencia de Cuba frente a España. En el momento del relato, después vamos a contar cómo es que va a llegar Pulitzer allá y todo eso, pero este capítulo es muy importante porque, siendo Pulitzer un hombre de ética, un hombre conceptual, un hombre profundo y muy responsable de lo que es el periodismo, y siendo Hearst un sinvergüenza que quiere vender noticias y quiere vender periódicos, terminan en la misma por haberse enfrascado en una competencia feroz y terrible, porque los dos eran un par de gallos. Es muy común entre los inventores que haya dos que están en photo finish por una nariz, a ver quién es el que logra perfeccionar y reivindicar el invento. Entonces, una pelea a muerte muy dura en su momento, entre Thomas Alva Edison y Westinghouse, porque estaban en la misma. Entonces los hombres andaban ahí, digamos, compitiéndose el uno al otro. Bueno, pues aquí va a ser entre Pulitzer y Hearst, y el escenario donde se va a dar esta pelea es precisamente la situación de independencia de Cuba con España, entre otras cosas, porque Pulitzer, siendo un tipo tan ético, en su competencia y en su pelea no tiene límites. Y entonces se va a dejar llevar en esta ocasión por el lado oscuro de la fuerza, como dirían mucho más adelante Luke Skywalker, ¿sí? Y se va a meter en el mismo juego que Hearst. Entonces, la cosa es la siguiente: hay un momento en que después de gigantesco proyecto de expansión de los Estados Unidos, no se va a quedar solamente en la parte continental. Por eso es que más a eso se van a meter con Alaska y se van a meter con Hawái, y ya que Cuba está en guerra de independencia contra España, ahí hay una papaya que ellos van a aprovechar, en donde se van a embolsillar, directa o indirectamente, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, porque eso, digamos, ellos van a apoyar la independencia para quedar con una situación ventajosísima sobre lo que va a ser la isla de Cuba y las tres islas en general. Y España ya estaba de capa caída. Nosotros, cuando vimos la historia de España, contábamos cómo era que España ya languidecía como imperio, y esas eran las últimas colonias de ultramar, y era ya lo último que quedaba. Y en esta guerra España ya hace rato ha perdido su poderío, y como después de esto ellos se van a echar a morir, porque es cuando sale la generación del 98. Y habíamos visto en la historia del Caribe cómo Cuba se lanza a la independencia con un ejército mulato que lo llamaban el ejército Mambí. Mambí era como se conocía, que era el que dirigían Maceo. Este ejército Mambí, machete en mano, va a lanzarse a la independencia contra España como la última colonia de España en ultramar. La tierra de mis
En este conflicto, este es un ejército campesino oriental que se va a levantar, mulato, que se va a levantar contra lo que quedaba del Imperio Español. Precisamente el dilema de la guerra de independencia de Cuba era si los cubanos blancos querían independizarse y formar parte de un país mulato o querían seguir perteneciendo al imperio. Pero los orientales mulatos sí la tenían clara, que ellos se independizaban. Es una guerra campesina contra un imperio que languidece. Pero la intervención de los Estados Unidos en el tema lo va a volver un problema geopolítico y estratégico, cuando esto era bastante más simple. Entonces, la narración de lo que va a pasar en Cuba se va a convertir en la plataforma de lanzamiento de la utilización de la prensa como un instrumento para vender periódicos en tiempos de conflicto. Entonces decidieron, aprende que si usted se inventa las noticias, las fabula, las dramatiza, las crece, las agranda y las adorna, vende. Que si usted saca titulares a 8 columnas, eso es lo que el hombre se inventa, titulares a 8 columnas, la gente mira el titular y compra el periódico para enterarse qué pasa, y ya una vez que lo compró, pues ya lo compró, sí, ya, entonces empieza a hacer estos titulares así sensacionalistas, empieza a acrecentar las noticias. Hubo una situación de una mujer que se llamaba Clemencia Arango, que la raquetearon en uno de esos pasos. En esa época las requisas así de raqueta contra la pared y todo eso no se usaban, no eran elegantes, y más una dama de la era victoriana. Digamos que el detalle fue indelicado, pero así como una cosa terrible, no. Bueno, pues esto terminó volviéndose un pantanero, vejación total, indignidad. Entonces, mire, ahí se inventaron personajes pristinos y buenísimos, llenos de coraje, valor y entereza, y personajes malos de toda maldad, poseídos de una intrínseca naturaleza siniestra, sin motivo ninguno, ni razón ni ley. El arquetipo de los buenos y los malos. Hubo un caso de un periodista, Wyler, que lo arrestaron sin cargos. Digamos, ahí hay una violación de los derechos del periodista, pero esto lo volvieron una cosa que nadie sería libre mientras Wyler no lo fuera. Y se inventaron el sensacionalismo, falsearon las noticias, montaron la que quisiera, los dos, Pulitzer y Hearst. Y Hearst le dio por mandar periodistas en lanchas a Cuba para ir a mirar las noticias, y como les digo, esto es una guerra campesina contra un imperio que se cae. Ay, no había mucho que ver. Entonces, como no había mucho que ver, se lo inventaron. Y se lo inventaron, entonces mandaban estos allá en lancha, y ahí se empiezan a inventar los corresponsales. Por eso era que necesitábamos entender ese pedacito. Se inventaron los corresponsales que mandaban allá a ver qué decían. Entonces los corresponsales van y ven que, pues, a ver, lo que llaman a ver no hay mucho. Pero aquí ya están metidos en semejante cosa, entonces toca que se inventen lo que haya que inventarse, y se lo inventan. Más adelante ellos serán los dos durísimamente juzgados por la actuación y por el papel que cumplieron en este conflicto, porque prácticamente lo crearon. Es por este tipo de manejo periodístico que más adelante McLuhan, el gran analista de los medios que hablaría de la aldea global, que en su momento era una guardería al lado de lo que es la globalización hoy día, ¿sí?, hablaba que el medio es la noticia, digamos que es el medio el que la crea, que no es tanto la noticia misma, sino el medio el que la crea. Se habla por este tipo de personajes y la evolución que tendrían. Entonces, en la guerra de Estados Unidos apoya a Cuba en su independencia contra España. En ese apoyo gana la guerra sobrado de toche con guayaba, además porque los gringos en ese momento ya tienen una naval muy seria, y los cubanos necesitan ese apoyo, y los españoles tienen unos cascarones que ya, eso ya no ni pincha ni corta. Entonces ahí no hay, digamos, los españoles se van a batir muy duro, porque es su último honor, pero a nivel de valor, a nivel de entereza, porque los barcos ya no les dan, ya eso ya no tienen con qué. Entonces, ahí los Estados Unidos aprovechará para anexarse a Puerto Rico como una indemnización de guerra cuando termine el conflicto, cosa que hace que Puerto Rico no haya tenido nunca un chance
de haber tenido una independencia y quedaron anexados sin comerlo ni beberlo. Eso después sí quedarán en estado libre, pero quedaron anexados ahí. Quedó quedó puesta una base y una presencia norteamericana de ahí en adelante en la isla de Cuba, ininterrumpida hasta 1959, cuando llegue el proceso de la revolución en el futuro, y por el otro lado quedarán en Filipinas, también con las bases que van a tener en Filipinas, futura campaña del Pacífico, en tiempos que vendrán mucho después, pero eso se zanja en 1898, que es cuando está la independencia de Cuba. Entonces, ahí es cuando empiezan los corresponsales, los titulares a 8 columnas, el sensacionalismo, todo eso a partir de eso. La competencia de estos dos hacía que lo que el uno se inventara, el otro se lo tratara de sonsacar. Pulitzer había contratado a un pelado Alcott que escribió un dibujito que se llamaba El Niño Amarillo, The Yellow Kid. ¿Sí? Hearst se le abrió los ojos. ¿Cómo? Él tiene un tipo que hace dibujitos para acá. Fue y le triplicó el sueldo. Venga conmigo y hacemos dibujitos para mi periódico. Al hacer dibujitos para el periódico de él, entonces El Niño Amarillo, The Yellow Kid, quedó formando parte de los periódicos de Hearst por la acusación histórica de haber falseado las noticias relacionadas con la guerra con Cuba, y por el símbolo distintivo de este niño amarillo. A la prensa sensacionalista se le quedó llamando de ahí en adelante amarillismo. Entonces de ahí viene el tema de lo que significa la prensa amarilla, por este Yellow Kid, que el uno se lo quitó al otro para competir con sus periódicos. Entonces, bueno, este es el episodio, digamos, más dramático en términos del enfrentamiento entre estos dos. Pero lo que cada uno se va a inventar del periodismo es verdaderamente importante. Entonces Hearst es un tipo de una capacidad de invención. Él, por ejemplo, empieza a contratar los columnistas que son ácidos, columnistas verdaderamente incisivos, y no porque a él le interese denunciar a la sociedad, cosa que sí le interesaba a Pulitzer, sino porque sabe que esos venden, que cuando es un columnista así de teso, la gente compra los periódicos por leerlo a él. Cuando Ambrose Bierce, uno de sus insignes columnistas, entiende que su pluma y que su máquina de escribir, esto está relacionado todo con la máquina de escribir, porque estos corresponsales y estos columnistas, sin la máquina de escribir que habíamos dejado al final de nuestros inventos, no pueden entrar a formar parte de todas estas columnas que están mandando permanentemente, ¿no? Entonces el hombre, cuando entiende que su máquina de escribir, que su punzante crítica, que su denuncia a la corrupción de su tiempo, lejos de modificar la manera como la sociedad miraba al mundo, según su muy pesimista visión, lo que había hecho era servir de idiota útil para que Hearst vendiera más periódicos, el hombre se muere de la jartera y en un acto público quema sus libros, denuncia el mercantilismo que había y la utilización de su ingenio como una manera de atrapar más periódicos, de vender más periódicos, y se interna en la frontera mexicana ya cuando está empezando la revolución. Eso de Ambrose Bierce, el de aceite de perro y todo eso, no supimos nunca más qué pasó con él, se fue. Pero nuestro relato vuelve a él porque Carlos Fuentes, según lo vimos cuando estábamos en los episodios de la Revolución Mexicana, hizo una novela, una ficción, una novelación de lo que le pudo haber ocurrido a Ambrose Bierce al otro lado de la línea de la frontera, y tomando, digamos, como base una frase que decía que si él moría fusilado en un paredón de la Revolución Mexicana, eso era una eutanasia, que era mucho mejor que morirse bajándose de una escalera o de reumatismo. Y esta fabulación, esta novela de lo que le pudo haber pasado, es la que se llama Gringo Viejo, que después sería una película con Gregory Peck y Jane Fonda. De eso hablamos en su momento. Ese personaje que se va para allá y que empieza a relacionarse con todo el mundo de la revolución era el periodista estrella de William Randolph Hearst, y es el que siente que el mercantilismo que hay detrás de toda esta empresa es más poderoso que su capacidad crítica para denunciar la corrupción de su tiempo, y era un tipo bastante pesimista. Entonces ese personaje se nos va rumbo a la Revolución Mexicana. Hearst
Era un tipo que sentía, él estaba absolutamente, le encantaban todas las mujeres y se casa con una mujer. Y en la luna de miel, cuando está con ella, en un momentico que se para, se inventa la revista Motor. Eso queda muy poco romántico, pero se la inventa durante la luna de miel. Y empieza a inventarse las separatas o especializadas. Entonces después de la revista Motor se va a inventar una revista equivalente a la Motor, pero para las lanchas. Empieza a inventarse las secciones de los periódicos. Empieza esto, el niño amarillo, eso él después lo va a volver lo que llaman, va a contratar a otros dibujantes, va a impulsar una cosa que será importantísima en la mente y en la formación de los Estados Unidos, los cómics. Porque los cómics en el futuro serán la imagen de los superhéroes, que en ellos tiene un peso muy grande. Entonces se inventan los cómics y ahí empiezan a aparecer tiras que después serían muy famosas, como Educando a Papá, que es un tipo que odia a la suegra y para tirársela se inventó una personaje que era Ramona y Don Pancho, y como Lorenzo y Pepita, personajes que más adelante harán famosos todos estos tirajes, hasta que aparezca la sección de los monitos. Y los monitos van a aparecer cada domingo y van a ser seriados. Entonces ya el periódico tiene revista Motor, después tiene revista Palancha, después tiene monitos. Más adelante el periódico va a tener para las mujeres, porque Randolph pierde la cabeza por ellas, una especialización en coquetería y titines que llaman Cosmopolitan, y se la inventa, la revista Cosmopolitan. La revista para las amas de casa se le tiene. Entonces el hombre se va inventando y se va inventando cosas, secciones, luego empieza a crear el periódico como hoy lo conocemos. Entonces empieza a inventarse las separatas, los cómics, los seriados, los monitos, las columnas, las titulares a 8 columnas. Ese periódico que él se ganó, que era el San Francisco Examiner cuando empezó. San Francisco era una ciudad chiquita en esa época, apenas estaba empezando a convertirse en algo importante, y ese periódico, que era un periódico chiquitico, lo llamó el monarca de los diarios. Entonces él aprendió que estos grandes titulares y toda esta cosa era muy llamativa y la gente compraba. Entonces por eso es que el tipo va a crear ese poder. El tipo termina poniendo y quitando presidentes. El tipo termina apoyando a Theodore Roosevelt. El tipo termina, digamos, convirtiéndose realmente en un poder impresionante. Y al hombre le matan las coristas. Esa es su debilidad. Él no puede con eso. Entonces su primera esposa era una corista. Y él después se desenamora de ella, pues sí, en la luna de miel se inventó la revista Motor, no era que estuviera llevado tampoco. Pero ella nunca le va a dar el divorcio, porque ella siempre será la esposa del magnate. Y ese título lo querrá tener toda la vida. Entonces, el hombre pues hace caso omiso de la cosa y se va a enamorar de una corista que se llama Marion Davis. Y de esa, por ella se va a enloquecer y por ella hace cualquier cosa, porque no le tiene miedo a la tecnología, hace cualquier cosa por ella. Entonces la quiere convertir en el naciente mundo del cine, en una estrella. La mujer no tiene ni talento ni nada, pero el hombre la quiere convertir en estrella. Entonces no tiene talento, pero es muy buena moza. Entonces el hombre la quiere convertir en estrella, y en tanto la quiere convertir en estrella se va a codear, como el hombre vivió tanto tiempo, le tocó el siglo XIX y el XX, se va a encontrar con Douglas Fairbanks, con Clark Gable, se va a encontrar con un montón de gente en ese mundo para tratar de volverla a ella estrella. Se va a encontrar con unos documentales, y va a empezar a hacer documentales. Se va a encontrar con que los dibujitos que él contrataba se les puede poner movimiento. O sea, con este tema del cine, si usted le pone a esos dibujos movimiento, eso se puede poner chévere. La animación, se inventa la animación, o sea, ya como espectáculo, y de ahí salen los cartoons, los monitos propiamente dichos, y eso el tipo se lo va a inventar. Entonces, en donde quiera que se mete, el hombre va creando nuevas secciones. En las revistas de moda se las inventa él. El diario donde tan cuestionado era el New York Journal, que fue el que transmitió la guerra con Cuba, y donde estaba el niño amarillo, y el hombre se va inventando el formato de los periódicos, como los periódicos son. O
se lo inventa William Randolph Hearst. Este personaje, para ella va a crear una ciudad dorada que se llama Xanadu, y también se inventa los chismes, la sección de chismes del periódico, que fulanito y perenceja, que dicen que tú te imaginas. Me ha dicho, coja un periódico del domingo y todo lo que mire es William Randolph Hearst. El hombre se inventó todo, las modas, los chismes, y de ahí para adelante, digamos, lo que van a hacer las secciones de farándula, por la vía de los chismes. Y entonces, y las secciones de moda, por eso les digo, todo lo que es el entretenimiento, y los columnistas, y los editoriales además. Digamos puede que todas estas cosas existieran antes, pero el hombre las montó juntas en un solo periódico, y en esa medida creó el periodismo moderno. Entonces, el hombre va a hacer todo esto, y va a crear todas estas cosas, y va a tener una vida, pues va a ser un tipo importantísimo, nació importante, y se da semejante tono, pues va a ser uno de los duros, un magnate, y casi que arquetípico de lo que es un magnate, y ese hombre se inventó los buenos y los malos y todo, como les decía. Entonces, estas manipulaciones del periodismo de los buenos y los malos y todo eso es tan de Hearst como las revistas de moda y las separatas. Este hombre, muy cuestionado, digamos, desde el punto de vista de la invención, es un genio. Desde el punto de vista de toda la diagramación y los formatos periodísticos, es de dar alaridos. Desde el punto de vista de la moral, es muy delicado, porque es un tipo inescrupuloso. Él no tenía empacho en inventarse una noticia, en falsear una información, en calumniar a alguien, si eso le ayudaba a vender periódicos. Sí, digamos, es clara su límite tan delgado entre la línea de la moral, que nunca tuvo, y la necesidad de vender. Por esta parte de su personalidad, y por el niño solitario que él fue, a pesar de ser un chico rico, era un niño rico solitario, un personaje le va a hacer una película que él dirigirá, que él escribirá y que él actuará de una manera magistral. Orson Welles, inspirado en la figura de Hearst, hará El Ciudadano Kane. Y ese Ciudadano Kane, a Hearst no le va a gustar ni cinco. La idea de Orson Welles es que si muestra los sentimientos y las motivaciones de este hombre, puede hacerlo más comprensible para la gente, pero es un tipo impenetrable. A Hearst no le gustó la idea, hizo lo imposible por confiscar esa película, la persiguió en las distribuciones, la persiguió en todas partes. Por eso es que El Ciudadano Kane será vista muchos años después, porque el hombre la bloqueó, el hombre la estuvo bloqueando todo el tiempo, y por eso es que años después de la muerte de Hearst, es que eso se va a volver un clásico del cine. Y cuando los europeos vean esa película, van a entender que esa es una de las películas importantísimas en la historia del cine, pero de las más grandes. Y la película está basada en una frase misteriosa, Rushbound, que dice el hombre al morir, Rushbound, y no sabemos qué es eso. Resulta que en toda su fama, su esplendor y su riqueza, el hombre nombra el trineo que tuvo de niño, expresando la profunda soledad y abandono que fue su infancia, a pesar de todo el dinero que lo rodeaba, y muestra a una criatura solitaria. Mario lo armó toda la vida, o sea, tampoco es que le haya faltado bochinche, pero era un tipo solitario, retraído e impenetrable en su genialidad, porque tuvo una infancia carente de todo afecto. Y eso es lo que hace ver por debajo del brillo del Ciudadano Kane, y en narrando eso, protagonizó la historia del cine. Aquí nos van a aparecer historias maravillosas, porque después, cuando estemos en los episodios de Alaska, nos meteremos en La Quimera del Oro de Chaplin y cosas de esas que nos irán apareciendo. Entonces, Hearst va a morir a los 88 años, habiéndose convertido en una leyenda y habiendo creado una dinastía en la prensa como poder. Por un lado. El otro personaje es un tipo húngaro, nacido en el Imperio Austrohúngaro, queriéndose meter en algún ejército. Él también nace en una familia acomodada, pero él quiere irse para alguna parte. El tipo no sabe si meterse en las filas de los Habsburgo, que están en México, por allá, que estuvieron en México metidos en los tiempos de Maximiliano y Carlota, o si se va para la India, o qué.
Pero el tipo tiene que salir del imperio austrohúngaro porque quiere ver el mundo, porque es un aventurero, nadie lo está echando, plata tiene, pero el hombre quiere irse para alguna parte, y entre ires y venires y metido en todas las cosas termina en Boston. Y en Boston le dan la posibilidad de trabajar en un diario, un tipo con una formación grande, se llama Joseph Pulitzer. Joseph Pulitzer es la otra cara de la moneda, porque a este hombre le interesa el periodismo conceptual. Le interesa la preparación de los periodistas, le interesa la formación de la opinión pública como una inmensa responsabilidad que tienen aquellos que están escribiendo en sus máquinas las columnas que harán que la gente se informe a través de ellos en cómo va la realidad y el mundo. Pulitzer es un tipo que se va a enfocar en la responsabilidad que tienen los periodistas en la formación de la imagen y de la opinión. O sea, más que digamos, él es un empresario durísimo también y va a tener todo un recorrido en la prensa, y su vida y su historia van a transcurrir en los Estados Unidos a pesar de su origen húngaro. Es un emigrante como todos los millones que hemos visto relacionados con toda la formación de este mundo industrial. El hombre va a rendir todo su talento para ese país que son los Estados Unidos. El hombre insiste en que los periodistas deben ser gente de altísima calificación, que debe ser gente muy preparada, porque su misión es delicadísima y semejante responsabilidad debe estar en manos de personas de la más alta calidad profesional. Entonces insiste en la formación de los periodistas, en las escuelas de los periodistas, en la profesionalización del oficio, para que sean personas idóneas las que puedan llegar a transmitir eso. Este es el periodista que va a enfrentar la corrupción, que va a denunciar los peculados, que va a desfacer los entuertos. Es casi que un Quijote del periodismo. Es un hombre, digamos, con una conciencia ética. Él trata de ser la conciencia ética de la prensa, el periodismo investigativo, el periodismo pugnaz, el periodismo que es capaz en un momento de desenmascarar verdades importantes y terribles en una sociedad. Le debe a Joseph Pulitzer su auge y su masificación, digamos ya, que se convierte en una cosa tan importante, porque esa fue su lucha y esa fue su idea. Mucho tiempo más adelante existirá la prensa independiente, los periodistas de las comunas que irán a cubrir a título individual lo que estaría pasando ya en los tiempos de la guerra de Vietnam. Mucho tiempo más adelante, los periódicos empezarán a emplear a estos periodistas independientes, y dos de estos periodistas independientes llevarán a una de las historias más importantes en la historia del oficio, el caso del Watergate, que le costaría la presidencia a Nixon. Esa línea, que es una línea muy importante de la prensa norteamericana, que es la libertad de prensa, el sentido crítico, esa línea que en la película de Leones por Corderos representa la actuación de Meryl Streep, esa línea que es, digamos, inquebrantable e inflexible frente a los abusos del poder, frente al respeto de los derechos de la gente, frente a la verdad en los momentos más confusos, es la que representa Joseph Pulitzer. Un tipo además profundamente enfermo, tenía problemas de la vista, por eso no lo aceptaron en ningún ejército. El hombre se quería montar en todos, pero no lo aceptaron en ninguno. Tenía problemas de la vista y una visión del futuro, la cosa más impresionante como paradoja, porque él entendía lo que era la opinión pública cuando eso todavía no existía y él se la inventó. Entonces el hombre entendía que ahí era donde estaba el verdadero poder de la prensa, era en la creación de eso que es la opinión pública. Entonces, el hombre tenía cualquier cantidad de enfermedades, va a terminar después su vida en un barco perfectamente aislado, casi que estilo Michael Jackson en su burbuja, porque todo lo afectaba. El ruido, después va a desarrollar una afectación contra el ruido. Es un personaje rarísimo y es un personaje tan, digamos, tan íntegro, tan ético, como llevado de las peleas. El hombre de las peleas cazaba una pelea con alguien y eso era hasta que, mejor dicho. Entonces eso va a hacer que el hombre se va a meter en muchas peleas a lo largo de la vida. Las peleas no le van a ayudar para la salud, porque pues con semejantes broncas que el hombre se mete,
Entonces hacían que su salud se pusiera cada vez más frágil. Y en una de esas peleas se lo llevó el lado oscuro, que es el caso de lo que le pasó con Hearst en Nueva Cuba. Digamos, fue una metida de pata de él, que es muy delicada, porque él sí estaba por la ética, él estaba por la verdad, él estaba por la seriedad de la prensa. Hearst no. Hearst estaba por el espectáculo y se lo inventó. Digamos que Hearst, dentro de su propio concepto, estaba en lo que él creía. Pulitzer fue el que se le fueron las luces ahí, porque Pulitzer era el hombre de la ética, pero era competitivo y pugnaz. Y eso terminó en un momento dado arrastrando su carácter a un abismo ético, que fue lo que pasó con la guerra de Cuba. Sí, entonces, bueno, eso también le pasó. Pero el hombre se pasó el resto de la vida tratando de profesionalizar el oficio y tratando de darle, digamos, la dignidad y el respeto que el oficio merece, por la importancia que eso tiene para la sociedad. Tiene una historia empresarial importantísima, va pasando de un diario a otro, va a llegar a tener tanto alcance como Hearst, y el hombre se inventa una cosita. Hearst se había inventado el periódico Puerta a Puerta, y con eso popularizó el periodismo. Por eso al comienzo del programa sí existen los periódicos, pero de aquí a que le llegan a la puerta de su casa, eso va a pasar un rato. Este tipo se inventó la otra, la suscripción. Entonces usted me afilia a mi periódico y yo se lo voy mandando, ¿cómo le parece? Entonces, entre la suscripción, el puerta a puerta, el avance del papel, los rodillos, las industrias y la empresa, el periódico se vuelve un poder gigantesco, un poder que hoy por hoy determina el color de la realidad, y de unas dimensiones que por eso es que la importancia de la ética de Pulitzer es cada vez más relevante, porque con un poder de este tamaño, con una capacidad para crear la realidad, como después analizaría McLuhan, pues el para qué, no solamente el cómo, sino el para qué es indispensable. Ese para qué, ese por qué usted hace las cosas, ese con qué seriedad usted hace las cosas, ese es el espíritu de Joseph Pulitzer, que es el espíritu de la parte del periodismo independiente norteamericano, que va a jugar un papel capital en toda su historia de ahí en adelante, a partir de él. Por este hombre, por toda su importancia ética, se crearon en su nombre los premios que darían a la excelencia del oficio un equivalente al premio Nobel. El premio Pulitzer de periodismo es el premio que se le da a aquellos que con más entereza, con más integridad, con más ética hayan ejercido la profesión del periodismo en todos sus diferentes campos y aspectos. Es un premio, un reconocimiento al buen ejercicio del poder de la prensa, a la ética que esté siempre presente en aquellos que manejan tan delicado aspecto de la sociedad moderna. Ese es el espíritu de Pulitzer. Por eso les digo que las dos caras, toda la inventiva pragmática y de formato y de espectáculo y de conformación de los periódicos la hace Hearst. Y toda la perspectiva profesional ética, la lucha contra la corrupción, la mirada frente a las verdades de una sociedad tan necesaria en toda época y en todo tiempo y lugar, es el aporte de Pulitzer al periodismo. Estos dos hacen, por eso les decía, el cuarto poder. Hacen que la prensa se convierta en una parte fundamental de toda la formación de la sociedad industrial, porque la sociedad industrial, como hemos visto, no solamente son los inventos físicos como los ferrocarriles o los telégrafos o la electricidad o el teléfono, también es el invento del periódico, sí, con todas las dimensiones tecnológicas, pero el concepto, eso también es parte de la sociedad industrial. El periodismo conceptual, la idea de digamos, la directriz de los periódicos, para dónde van, qué dicen, a quién están ayudando, a quién sirven, y de la independencia, todo eso que es tan necesario para la salud pública de una sociedad, eso es el invento de Pulitzer, y no es poco. Y como el hombre es un gran empresario,
pues va a lograr masificar el periodismo lo mismo que Hearst. Y esta pelea tan sañosa que tienen los dos, aparte de hacerle la vida tan incómoda a ambos, hace que avance a una velocidad impresionante la invención de uno y otro lado, porque como ninguno se podía dejar del otro, esto era casi que un photo finish. ¿Quién era que salía con más? El uno por vender y el otro por manejar conceptualmente todo lo que estaba sacando adelante. Uno y otro se van a inventar la prensa moderna. Cuando todas estas cosas existen, y ya existe el mundo de los corresponsales, es cuando nos vamos a meter en una época distinta, en otra dimensión. Es cuando nos vamos a ir de la mano de todo esto que ya vimos a una tierra ignota y lejana que hasta esa época había formado parte de la historia de los rusos. Una tierra que quedaba más allá del proceso de expansión de Pedro el Grande. Pedro el Grande quiso expandirse, llevando no solamente su imperio hasta los confines de una ciudad mítica de San Petersburgo, sino hasta más allá del final de todo. Le había dicho a un amigo suyo que le averiguara qué quedaba más allá de la Siberia. Y el amigo le dijo que más allá de la Siberia quedaba, nunca llegó hasta el lugar porque murió en el intento, pero como un homenaje a ese personaje que fue más allá de la Siberia, a ese lugar lo llamaron Bering. Más allá del estrecho de Bering queda una tierra ignota y lejana en el final del mundo de la era de los zares. Esa tierra, que formaba parte de la historia rusa, va a entrar a formar parte de la historia de los Estados Unidos por la venta, por $7 millones de ese lugar ignoto que queda tan perdido en la visión del mundo, va a ser puesto en la literatura por un corresponsal. Ese corresponsal se llamará Jack London, un aventurero impenitente que cruzará los destinos más ignotos y atravesará las aventuras más impresionantes y nos llevará de la mano del colmillo blanco a las tierras de Alaska en nuestro próximo programa. Entonces, desde los espacios de la formación del periodismo como uno de los poderes más importantes de la era moderna, desde los formatos de los periódicos, desde los monitos, las separatas, las secciones, el domingo por la mañana con cafecito y jugo de naranja leyendo el periódico, desde la denuncia ética, desde la responsabilidad histórica, desde la conciencia crítica y la conciencia ética que deben tener todos aquellos que están involucrados en uno de los más delicados oficios que se hayan inventado, desde los espíritus de estos dos personajes, Pulitzer y Hearst, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Ernesto Díaz, y para ustedes feliz fin de semana.